Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y Usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y Usted. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos, juntos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: de César. Él entonces les dijo: por tanto, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Estamos en Mateo capítulo 22, verso 15 al verso 22. Hoy vamos a estar tratando de nuevo esta parte de la Escritura. Quizás en la última parte, en el próximo bloque, hacemos un breve repaso. Mi nombre, Rubén Herrera, y hasta la hora en punto, Los Originales Bíblicos y Usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y Usted.
Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él los discípulos de ellos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme el tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al ver esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Qué vimos hasta aquí? Bueno, dijimos que estamos en estos días de prueba. El Señor ha entrado al templo de Jerusalén y esta disputa con, en este caso, fariseos y herodianos, la va a tener en el patio del templo de Salomón. Ha crecido fuertemente la oposición, a punto tal de que ya no grupos independientes, sino ahora confabulados, unidos entre sí, aunque había mucha diferencia entre unos y otros y mantenían grande distancia. Los unos de los otros se vieron obligados a unirse para ir contra él. Se están juntando fariseos y se están juntando herodianos. Unos muy patriotas, defensores de la ley, otros vendedores de patria, consentidores del gobierno de turno, amadores de un imperio pagano, el imperio romano. Por decirlo de alguna manera, algunos conservadores y patriotas, estamos hablando de los fariseos, y por el otro lado, liberales, vendepatrias como los herodianos. ¿Qué tenían ellos en común? Nada. Pero ahora se les había presentado un enemigo. Para los fariseos, alguien que venía a romper con toda su estructura religiosa. Para los herodianos, alguien que podía venir a levantar una revuelta muy peligrosa y afectar su comodidad, sus arreglos y sus pactos con el gobierno de turno. Consultaron cómo poder enredarle. Cuando vimos esta palabra enredarle, dijimos que en el griego es atrapar, que traduce el verbo utilizado para trampa de pájaros. Hablamos acerca de esta trampa, que era una red que se tendía en el suelo, era activada por un palito muy sensible. Tan pronto como el ave tocaba este palito, la red se subía para arriba y atrapaba el ave. Así que le habían puesto una trampa de aves. Indudablemente habían reconocido las virtudes de él y la manera en que lo habían definido era un hombre de verdad, un maestro que enseñaba en verdad el camino de Dios y alguien que no se fiaba o que no tenía cuidado de las apariencias. Podía observar el corazón, no la apariencia de los hombres. A este lo querían hacer caer. Sin duda, este venía del cielo. También otra cosa que vimos es la pregunta engañosa, la trampa. El término ahí es probar o tentar, es la palabra escandalizo, que significa el ojo que activa la trampa o el gatillo de la trampa. Le venían a probar y él los definió como hipócritas. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de este término porque el Señor vio el escenario de la trampa de una manera clara. Para él no había manera de engaño. Los descubrió en la trampa. Aún así les contestó la pregunta, una pregunta muy ingeniosa que podía hacer caer a cualquiera. Sin embargo, con el Señor no pudieron. Nos vamos a la música, hay mucho más hasta la hora en punto. Busque lápiz y papel, esto es Originales Bíblicos y Usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos
tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más, no, no, con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Oh, oh, oh. Más de tu presencia, más de tu amor, de tu corazón, Señor, Señor, Señor. Tu presencia es mi alimento, mi porción, la grosura que alimenta. Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Estamos en Mateo capítulo 22, verso 15 al verso 22. El Señor entendió perfectamente la malicia y la trampa. Dijimos que el verbo probar en el versículo 18 es escandalizo, que significa la aguja o el ojo que activa la trampa, o el lugar que se toca para que la trampa caiga, corte, cercene, destruya. El Señor les habló acerca de la trampa, aunque tendieron la red debajo de sus pies, como se tiende la red para las aves. Él les dijo hipócritas, y el término tiene que ver con una definición que es poco común, poco familiar para nosotros. Es un término que se utiliza en la Grecia antigua, para describir al actor, a la actriz, aquel que representa un papel, aquel que está fingiendo algo, que está actuando un personaje. Este es el término hipócrita. Es decir, que el Señor no entró en la trampa de esta actuación de fariseos y de herodianos. El Señor había captado ya las intenciones de su discurso. Era muy adulador el discurso. Ellos le habían dicho: sabemos que eres hombre de verdad, sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad, y sabemos que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y efectivamente, este hombre de verdad, y que muestra el camino de Dios de verdad, no pudo ser engañado, no se fiaba de ellos ni de nadie, y había visto la intención maliciosa de ellos, y les llamó hipócritas. ¿Cuál era lo peligroso de la pregunta? Bueno, lo peligroso era esto: si hubiera dicho no,
no hay que darle a César, no hay que darle tributo, los fariseos le habrían felicitado, pero los herodianos lo habrían denunciado ante Pilato por un principio de rebelión, de sedición. Si hubiera dicho que sí, hay que dar a César, los herodianos le habrían felicitado, pero los fariseos lo habían denunciado por ser leal al gobierno romano y traidor al pueblo judío. ¿Qué tenía que responder entonces, sí o no? Y ambas cosas. Y lo hizo de esta manera: dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No pudieron ver cómo venía esta respuesta. Se quedaron sorprendidos y la pregunta fue respondida de manera tal que quedaron maravillados. El término maravillado no encierra sino un poder de asombro tal que los dejó perplejos, un poder de asombro tal que los dejó mudos. ¿Qué contestarían? Nada pudieron contestar. Se tuvieron que retirar. Quedaron pasmados, quedaron con la boca abierta y los ojos abiertos del asombro, quedaron anulados en sus pensamientos, en sus argumentos, en sus razonamientos. ¿Cómo pudo haber contestado de esta manera? El hombre más sabio que pisó jamás la tierra les estaba dando con el precio de su propia necedad. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. En un momento más, en el próximo bloque, vamos a hablar acerca de las monedas que mostraban a César, las monedas de tributo, un elemento curioso, pero que no queremos dejar pasar. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Refugio
esperanza. ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza. ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza. Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él le dijo: por tanto, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. El término o el título César tiene su origen como nombre de familia, como en el caso, por ejemplo, de Julio César, el monarca romano. Con el tiempo, César se fue convirtiendo en un título más de honra que de nombre propio, e incluso más honroso que el de rey. Así que empezó a utilizarse en los emperadores romanos a partir de Augusto. De allí Augusto César y todos los Césares que vinieron después. Durante la vida del Señor, el que gobernaba en el Imperio Romano era Tiberio César. Era el segundo emperador de Roma. Hablemos un poquito acerca de la moneda ahora. El Señor le pidió una moneda. Le dijo: mostradme la moneda del tributo. Aquí el término es: mostradme la nomisma. Nomisma. Nomisma es la moneda legal que exigía el imperio como impuesto. Una moneda legal, lo que puede traducirse o se traduce aquí como la moneda del tributo. Nomisma se refiere al impuesto por la cabeza de los habitantes, y de ese término griego viene la palabra censo. Nosotros utilizamos ahora una palabra más cerca a esta palabra nomisma o nomisma para hablar acerca de nómina, la lista, la cantidad de personas o el número de personas. Cuando hacemos una lista de asistencia, cuando hacemos una lista de convidados, hacemos la nómina. Cuando se presenta la lista de jugadores que van a participar en un encuentro de fútbol, la nómina. Ahí aparece este término. En realidad es un término que se refiere a cabeza, o por cabeza o por habitante, porque era el tributo o el pago de impuesto anual por habitante. El impuesto lo tenían que pagar todo hombre mayor de 14 años y toda mujer mayor de 12 años. El impuesto se pagaba casi toda la vida hasta los 65 años. Luego de los 65 años estaba exento del pago de este tributo. El denario, que era el pago de tributo, era un día de trabajo. Es decir, a la nación se le daba un día de trabajo al año. O el pago a César era un día al año. Cuando el Señor dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, le refirió también esta temporalidad de servicio que se le debe dar al impuesto o a la nación o al gobierno de turno, un día de trabajo en el año. Pero a Dios se le daba el diezmo de todo el año, de 365 días. A Dios se le debía dar 35 días y un sexto de el día más, casi 36 días y medio, o un poco más de 36 días y medio. Comparado, era mucho más lo que se le debía dar a Dios, en términos legales, que lo que se debía dar a César. Si al César se le daba un denario, al Señor se le tenía que dar 36 denarios y medio. 36 días de trabajo, un mes,
y 6 días de trabajo. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. También hablaba acerca de la temporalidad del servicio o de la obligación. Un solo día era la obligación para cumplir con los impuestos y para el gobierno de turno, contra 36 días y medio que se le debía dar a Dios. Cuando regresemos, vamos a seguir con este y otros temas más, que son los temas que nos está obligando hoy la cita de Mateo 22, del versículo 15 al versículo 22. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Hemos estado hablando acerca de esta moneda, no misma, de donde viene la palabra también tributo, pero más relacionado a lo que tiene que ver con la nómina, conocida en nuestros días como la lista, la cabeza o por cabeza de habitante que se tomaba como tributo
o como impuesto. De ahí viene también la palabra censo. Este impuesto era pagado por todo hombre mayor de 14 años y por toda mujer mayor de 12 años. Se cobraba hasta los 65 años y además en el imperio también se cobraban dos impuestos más, el de propiedades y el de la aduana. Vinieron al Señor con la pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no? El Señor fue claro al pedir una moneda. La segunda pregunta de Jesús era, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Porque el denario contiene de un lado, del lado de la cara de la moneda, a Tiberio César. Es el perfil de él. A la misma manera en que se acuñan hoy las monedas con la cara de la libertad, de la misma manera en ese tiempo la cara de la moneda era de Augusto César. En el reverso de la moneda se encontraba Augusto César, el nombre de él, de Tiberio César o de alguno de los Césares de turno. También se encontraba en forma mucho más alejada la imagen de César sentado gobernando desde Roma. Para los judíos, tener esta moneda representaba un acto de idolatría. Para ellos no era lícito tenerla. En los más conservadores era un acto de rebeldía y de rebelión contra Dios. Para los judíos era un acto idolátrico utilizar estas monedas. Además, ellos creían que cada vez que las utilizaban, estaban reconociendo su sometimiento a este gobierno extranjero. Sin embargo, los que venían a Jerusalén de provincias fuera de Judea, los que venían a celebrar la Pascua, traían estas monedas romanas y por lo tanto en el grupo donde vinieron a cuestionar al Señor, sin duda, alguien contaba con una de estas monedas. Era un acto idolátrico para ellos, porque Augusto César, o Tiberio César, o Julio César, se consideraban más que emperadores y reyes, se consideraban divinidades de turno. Es decir, el gobierno o el imperio romano no los consideraban hombres comunes, los consideraban dioses. Cargar con una de estas monedas era cargar con el dios de turno, o reconocer el gobierno de ese dios de turno. Para ellos era idolátrico. Nos preguntamos en el día de hoy, ¿por qué el objeto de las monedas corrientes de nosotros, de nuestro tiempo, y si estas no tienen la misma fuerza idolátrica? Nos preguntamos por qué hacemos la imagen, siendo que hay infinidad de posibilidades de colocar sobre una moneda corriente. ¿Por qué hoy utilizamos monedas de próceres o con la inscripción de próceres? Quizás siguiendo esta misma tendencia pagana de utilizar la imagen de alguien de turno o de alguien que representa el ídolo o la figura emblemática de una nación. Ellos preguntaban si la ley permitía dar tributo al emperador, pero Jesús contestó literalmente algo interesante, que desde nuestro dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios no se ve y está escondida, pero desde el original está completamente revelada y descubierta. ¿Qué dijo el Señor? El Señor le dijo, devolved, y esta es la traducción correcta, devolved a César lo que es de César. El impuesto no era algo que uno iba a dar o que uno estaba obligado a dar, sino que el impuesto es el pago de una deuda y es devolver lo que uno debe al Estado o al gobierno en contraprestación de los servicios que otorga el gobierno. Así que el impuesto no era una carga, era una deuda. No era algo que se debía dar de manera impropia, sino era algo que correspondía. Era deuda, como lo es en el día de hoy. En la contestación, Jesús reconoció y apoyó el principio de un gobierno civil en general y particularmente el gobierno romano. El Señor no dijo que estaba a favor de ello, dijo que había que pagar las deudas. Y esto es algo que debemos empezar a entender. Cuando Él dijo devolver a Dios lo que es de Dios, constituye una dimensión que no figuraba implícitamente en la pregunta de los fariseos y los herodianos. Existía allí entre ellos un antagonismo irreconciliable, o a Dios o a César, pero el Señor lo llevó a otro terreno. Son deberes distintos, dijo el Señor, no necesariamente antagónicos. ¿A Dios se le debe? Sí, a Dios se le debe y hay que pagar.
¿Al gobierno romano se le debía? Sí, se le debía y hay que pagar. Como al día de hoy pagamos impuestos por alumbrado, por limpieza, impuesto inmobiliario, hoy pagamos rentas, hoy pagamos deudas, porque el gobierno utiliza este tipo de impuestos para recuperar el pago de los servicios que está dando. Nosotros pagamos impuestos porque es una deuda de los servicios y de los beneficios recibidos de vivir en esta nación. Por lo tanto, el Señor dijo, no son irreconciliables, no son uno antagónico del otro, son dos cosas diferentes y a cada uno hay que darle lo que se le debe. Más adelante la doctrina paulista dirá que al que honra, honra. Nuestra pausa, la última, ya terminamos con esta manera de contestar del Señor, que lo hizo aprovechando una técnica muy propia de su época, y de esto vamos a hablar en nuestra última entrada. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Hazme oír tu voz. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, yo vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Solo tú conoces mi camino.
Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: de el César. En vez de contestar la pregunta directamente, Jesús empleó el método socrático, un método muy conocido en la época del Señor, utilizado mucho por la filosofía y el pensamiento griego. Y respondió con dos preguntas. Las dos preguntas expusieron la hipocresía de estos hombres, expusieron la malicia. Ahora, lo último que queremos decir es: Jesús pudo conjeturar al pedir una moneda y al preguntar sobre la imagen de César, porque si esta imagen era de César, le pertenecía a él. Había que devolverle a él lo que era de él. Pero también nos lleva a este pensamiento: si la moneda tenía la imagen de César, era de César. Si el hombre tiene la imagen de Dios, le pertenece a él. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. El hombre es propiedad de Dios, porque según Génesis fue hecho a su imagen y a su semejanza. Para pensarlo, no somos nuestros, como diría el apóstol Pablo, ya no somos más nuestros, sino de aquel que nos redimió, de aquel que nos compró. Hechos a la imagen y con la imagen de Dios en nuestros corazones. Nos vamos del programa, nos vamos a encontrar el día de mañana en otros originales bíblicos y usted. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias por su compañía. Pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, tú sacias mi corazón, como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre. Cristo, hoy vengo a ti, mi Señor. Mi amor y mi canción, mi corazón pertenece a ti, Señor. Lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que anhelo hoy está en ti. Llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el Hijo va a encontrar
Cristo. Hoy vengo a ti como lluvia al desierto, como agua al sediento. Cristo, tú sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Cristo, hoy vengo a ti. musicoscristianos.cl. Como lluvia al desierto, Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Cristo, hoy vengo a ti. Solo tú, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Oh Cristo, hoy vengo a ti. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.